A Todo Juego por La Deportiva. Bueno, seguimos ustedes aquí a través de A Todo Juego La Deportiva. Hoy decíamos que se recuerda el Día Olímpico Internacional, el Día Olímpico Mundial en realidad. Se celebra cada 23 de junio desde hace muchísimo tiempo. En realidad se introdujo esto en 1948 para conmemorar el nacimiento de los Juegos Olímpicos Modernos, cuya primera edición se hizo desde el 23 de junio del año 1894 en la Sorbona de París, que fue cuando se promovió definitivamente la práctica del deporte en todo el mundo, independientemente de la edad, género o habilidad atlética, porque el movimiento olímpico no solamente es una serie de actividades deportivas, sino hablamos incluso de cada ciclo olímpico, o las olimpiadas en realidad duran 4 años, desde el momento en que se cierra un torneo olímpico y se pasa la antorcha hasta el momento que arranca el siguiente torneo olímpico 4 años después. En esta ocasión, bueno, por una cuestión de lo que todos ya sabemos, el ciclo olímpico será finalmente de 5 años, porque así como están planteadas las cosas, se va a hacer recién en junio del año que viene. En todo el mundo se celebra con actividades. Aquí en nuestro país, hoy no se ha hecho ninguna actividad deportiva al respecto, pero sí se va a hacer el fin de semana una corrida virtual, una corrida atlética virtual. Va a estar muy interesante, ya le vamos a estar contando los detalles de todo esto. Un movimiento, Jorge, que desde que surgió ha ido ganando mucho terreno. Evidentemente, si vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, ya tenemos que hablar desde la guerra de Maratón, en la época de los griegos, y después todas las competencias que se iban haciendo en la Grecia antigua, en Roma. Esto fue evolucionando, fue cambiando. En cada competencia olímpica se van agregando deportes. Ayer hablábamos de que el futsal FIFA, el fútbol de playa están a punto de ser aceptados, pero realmente las Olimpiadas y por sobre todo los Juegos Olímpicos movilizan a todo el planeta, Jorge, de una vez, así en un mes y para todo el mundo. Es correcto, y sobre todo se constituye prácticamente en un mundial de todas las disciplinas deportivas, salvo en el fútbol, que compiten con jugadores amateurs de categoría sub-23 y con algunos refuerzos de mayores. Pero en general, todas las disciplinas deportivas presentan a sus mejores exponentes para tratar de tener la mayor cantidad de medallas. Sí, en ese sentido los celos de la FIFA, que si bien es cierto, el fútbol a nivel colectivo, a nivel de llamarlo profesional en su momento, fue uno de los primeros deportes que ingresó justamente en aquellos Juegos Olímpicos de Londres, si mal no recuerdo, allá por el 1900 y piquito, y después, bueno, ya se hicieron más conocidos todavía y con participaciones sudamericanas ya desde el 24 y el 28, con los famosos títulos olímpicos de la selección uruguaya en Colombia, Bélgica, en Ámsterdam, en Holanda. Por eso, por ejemplo, las dos tribunas populares principales del Estadio Centenario de Montevideo, por ejemplo, llevan esos nombres en homenaje. Está la tribuna Colombes y la tribuna Ámsterdam, justamente en homenaje a lo que había hecho Uruguay como campeón olímpico en el 24 y en el 28. Y después, bueno, todo lo que generó también, que la única medalla que le faltaba a Brasil en su momento era la de oro en fútbol. Un montón de cosas que han hecho el crecimiento de este deporte, y se sigue esperando que se vayan agregando más. Y en ese sentido, a nivel dirigencial también nosotros hemos ganado un gran salto en los últimos tiempos con Camilo Pérez López Moreira, presidente actual del Comité Olímpico Paraguayo, que es miembro principal del Buró Central hoy día del Comité Olímpico Internacional, con Juan Carlos Orihuela, que está muy bien posicionado también en el Comité Olímpico Internacional y además en otras dirigencias, ¿verdad? Como la natación, por ejemplo, donde es uno de los top 5 dirigencialmente hoy día en todo el mundo, no solamente en nuestro continente. Hemos ganado mucho respaldo, mucho reconocimiento dirigencial. Lo que nos falta es ganar un poco más en deportes. Crecimos y lo analizamos con Marcelo y con Camila, con Laila Osuna, también del patinaje, si bien es cierto el patinaje artístico no es olímpico todavía, como gracias al Comité Olímpico Internacional y por sobre todo paraguayo, hoy día tenemos más de 60 deportistas que solamente tienen que preocuparse por entrenar para tratar de llegar de la mejor manera posible a los Juegos Olímpicos, Jorge. Así mismo es, Salvador, y sobre todo, cómo no recordar la medalla de plata obtenida por Paraguay en fútbol, en aquella derrota ante Argentina en la final, pero
que dio la primera medalla de plata a Paraguay en una disciplina deportiva, en un deporte colectivo, y con el crecimiento que tuvo en cuanto al aspecto dirigencial, el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes, de organismos internacionales de respaldan al olimpismo, se está trabajando intensamente en varias disciplinas deportivas para tratar de posicionar a atletas paraguayos en la élite del deporte mundial. Sí. Y lamentablemente los resultados, aparte de ese del fútbol, excepto una clasificación a una final en su momento de Benjamín Hopkins, para estar entre los 10, algunas buenas actuaciones, aunque sin llegar a medallas también, por ejemplo, de su momento de Nelly Kennedy, de Ramón Jiménez Gaona, algunos atletas que han hecho cosas interesantes, pero lamentablemente sin poder darnos alguna medalla a lo largo de la historia, incluso desde aquella primera participación en México, si mal no recuerdo, con la esgrima, después en el atletismo, con aquel equipo paraguayo que estuvo en los Juegos Olímpicos de Alemania, con Ángel Guerrero, con Rieder, con gente que realmente hizo mucho también en su momento como atletas, ¿verdad? Paco Rojas Soto, Francisco Rojas Soto. ¿Sí? Francisco Rojas Soto, que batió el récord de los Rojas 400 Soto. metros con vallas. Sí, totalmente. Bueno, así que nada más que con esta recordación, hablamos un poquitito del Día Olímpico y vamos a escuchar a una de las atletas que está preparándose justamente y que reconoció que a ella, por lo menos, para su preparación y para cómo venían sucediendo las cosas, esta pausa de un año, este tiempo de un año, le brinda muchísimas más posibilidades. Me refiero a la heptatleta paraguaya, la yolense, hija también de una gran atleta en su momento, Camila Pirelli Cubas, con quien charlamos de todo este momento también del atletismo a nivel local e internacional. Y aquí en A Todo Juego a través de la Deportiva, el placer de saludarla a Camila Pirelli Cubas, nuestra gran atleta internacional, bueno, para conocer un poquitito cómo ha sobrellevado también toda esta etapa, toda esta cuarentena. Si bien es cierto, sabemos que ya las y los deportistas de élite comenzaron a entrenar un poco antes, pero el placer de tenerte aquí con nosotros en A Todo Juego a través de la Deportiva y contanos cómo has sobrellevado todo este momento tan crítico en muchos aspectos. Camila, buenas noches. Buenas noches, Salvador, y buenas noches a toda la audiencia. Y la verdad que fue complicado al comienzo, obviamente como todos los paraguayos sufrimos lo que fue la cuarentena total. Tratar de mantenerse en un nivel alto, ¿verdad? Como atleta de élite y atleta de alto rendimiento fue muy complicado el primer mes y medio, que fue el tiempo que realmente yo tuve que esperar para poder volver a salir a entrenar al aire libre. Traté de compaginar, digamos, lo que es la velocidad, los saltos, la carga en las pesas, ¿verdad? Si bien hay algunos atletas que ya tenían, por ejemplo, un gimnasio, un mini gimnasio montado en su casa, yo no tenía eso, pero sí tenía una caminadora, unas cuantas pesitas, balón medicinal y cosas así. Pudimos adaptar un poco según el entrenamiento que me mandaba mi entrenador de Estados Unidos. Y ahora, a partir del 4 de mayo, ya estamos empezando, o sea, estuvimos empezando ya el entrenamiento normal. Obviamente ese tiempo que estuve entrenando en la casa fue como un tiempo de estar parado prácticamente, porque por más que entrenamos alguito, no es lo mismo que estar 4 o 5 horas en la pista, correr largas distancias afuera, no es lo mismo que correr en la máquina. Y fue como empezar una pretemporada de nuevo, ¿verdad? Si bien estoy acá en Paraguay, en mi país, mi entrenador sigue siendo el entrenador americano con quien me fui en noviembre del año pasado. Y me está mandando los planes y hacemos entrenamiento por videollamada. Camila, ¿tienen ya una idea de cuándo podría volverse a tener eventos a nivel del atletismo, a nivel local o también a nivel internacional? Porque la preparación de deportistas como ustedes también radica mucho en un calendario previo que se tiene. O nada más que por ahora es tratar de mantener o de buscar la mejor forma posible sin tener absolutamente ningún torneo ya establecido o ya tienen algo concreto. Bueno, yo leí que la Federación de Atletismo está tratando de volver a las actividades normales a finales de este mes o el mes que viene, lo cual implica que también volverían las competencias nacionales, ¿verdad? Obviamente sin público. Creo que se estaba hablando de tener un carril libre entre atletas y cosas así, pero no hay nada fijo.
Yo personalmente hablé con mi entrenador y él no está interesado en ninguna competencia este año. Incluso aún no sabemos si yo voy a estar en el país cuando se hagan los nacionales, que creo que posiblemente se van a hacer en noviembre de este año, los nacionales acá en Paraguay. Él no está interesado porque nosotros estamos mirando ya a prepararnos para Tokio 2021. Y los torneos preparativos de la prueba del heptatlón no se van a hacer más. Teníamos pues 3-4 torneos internacionales preparados, obviamente se suspendieron todos, y en algunos países se están haciendo torneos internacionales de pruebas individuales, o sea que no son de heptatlón, pero se está recomendando que, por ejemplo, son la Liga Diamante, que es una liga muy conocida, se hace en tal país, por ejemplo, se hace en Roma y solamente los nacionales, o sea, los italianos van a estar participando y otros que quieran competir van a hacerlo virtualmente al mismo tiempo y cosas así, se están implementando muchas cosas. Pero como te digo, mi entrenador me dijo que él no está interesado en competencias fuertes este año, que él está interesado en cambiar todo lo que tenía yo de la parte de malas técnicas o de repente cambiar un poco la mentalidad que yo tenía, porque cambié mucho el sistema de entrenamiento al irme a los Estados Unidos. Me fui en noviembre y para febrero, marzo más o menos recién empecé a adaptarme y bueno, y ocurrió lo del COVID y volví. Y lo que él quiere es cambiar todo el sistema de entrenamiento y que se sea algo natural ya para mí, algo normal, y creo que esta es esa etapa, ¿verdad? Sería como un cambio, una pretemporada y apuntando ya a los torneos del año que viene, los indoors, que allá empiezan ya a finales de enero. Estabas hablando de los objetivos claros y que en la mente no solamente de tu entrenador sino tuyo también está el tema de los Juegos Olímpicos de Tokio. En ese sentido, esta pausa o este retraso que se va a tener en los Juegos Olímpicos, ¿te favorece o te perjudica dentro de lo que ya estabas haciendo? Y vos sabés que así como te dije, recién en febrero, entre febrero y marzo, yo me pude sentir como que me adapté al entrenamiento americano y ahí dije... Yo me acuerdo que estaba con mi mamá, o sea, mi mamá se fue a visitarme y le dije, ay, qué pena que no tengo un año más. Si yo tengo un año más, clasifico a Tokio sin problema, le dije, porque era como un poquito complicado todavía, porque obviamente un atleta se acomoda o se adapta a un entrenador y un nuevo sistema de entrenamiento en un año. Entonces eso le decía a mi mamá, ay, qué pena que me falta un año, hubiese venido el año pasado. Así que podría decirte que me favorece dentro de todo, si bien el cambio de marzo que tuve en marzo de allá hasta acá en Paraguay me afectó bastante porque estuve prácticamente 2 meses parada y ahora tuve que empezar otra vez la adaptación al entrenamiento. Eso afectó un poco, pero ahora ya me siento como que estoy volviendo bastante rápido y estoy captando más las cosas también. Entonces creo que va a ser un poco más, o sea, tengo más tiempo para entrenar y para prepararme para los juegos, pero no soy la única, todos los atletas están también con eso, incluso hay contrarias mías que yo sé que no iban a llegar para este heptatlón, pero ahora tienen un año más, o sea que estamos todas con una segunda oportunidad y yo creo que hay que verle el lado positivo siempre a este tipo de cosas. Camila, ¿cómo fue que elegiste el heptatlón? Porque sabemos que es una mezcla de varias actividades, pero ¿cómo fue que te decidiste por practicar y realmente hacerte una de élite y hasta podríamos hablar profesional en esta actividad? Y bueno, la verdad que no tuve muchas opciones. Mi mamá fue atleta durante la época de los Juegos Universitarios y vio un talento en mí para diferentes pruebas. Me acuerdo que tenía, no sé, 13 o 14 años. Yo ya había hecho natación y como que estaba tratando de cambiar de deporte. Y había la posibilidad de participar en un nacional y elegir 3 pruebas o el heptatlón, por ejemplo. Y mi mamá me dijo, no, 3 pruebas muy poco para vos hacer nomás el hepta. Total, yo hacía penta, me dice. Y bueno, y fue así que empecé a hacer el heptatlón y nunca tuve una prueba fuerte. Siempre fui muy regular en 5 pruebas y en los 2 saltos siempre fui bastante mala, ¿verdad? Pero regular en las otras pruebas. Después fui equilibrando también un poco las 7 pruebas. Me volví más rápida, me volví mucho mejor en los lanzamientos y en los 800. Pero ya a partir del 2013-2014 fueron las vallas, los 100 metros con vallas, que es la primera prueba del heptatlón, en donde me especialicé, o sea, es mi mejor prueba, soy la mejor en el país. Incluso llegué a estar entre las 10 mejores de Sudamérica
olímpica siendo heptatleta, o sea, sin ser vallista. Tengo una de las mejores marcas y bueno, amo esa prueba, pero también me encanta lo que es el heptatlón. Yo creo que si alguna vez tengo que dejar el heptatlón y decidirme por una prueba serían las vallas, pero trato de no pensar en ese momento. Pero como te digo, nunca tuve esa opción. No es que yo fui vallista y después me tiraron al heptatlón, o yo fui lanzadora y me tiraron al heptatlón, como hay muchos casos. En mi caso fue una opción de esas porque era muy buena en todo y no sabíamos en cuál me especializaba. Sí, a lo largo de los últimos tiempos se ha notado justamente que has ganado esa regularidad, viendo tus competencias, teniendo la posibilidad varias veces incluso de haberlas hecho en vivo. Ahora, ¿cómo han cambiado las cosas, no, Cami? De cuando empezabas, o incluso cuando tu mamá, que fue una de las mejores atletas también, contabas de la época de los Juegos Universitarios, pero ¿cómo han cambiado los tiempos? Gracias a Dios, hoy como que al atleta se lo respeta más en todo sentido y gracias a Dios hasta hoy día hay dinero para preparación, hay más viajes, hay más participaciones, ya no todo depende del bolsillo de papá y mamá. Sí, de hecho que hace poco estuve hablando con mi mamá sobre ese tema. Ella tuvo que dejar el deporte porque tenía que trabajar a los 18, 19 años. Sin embargo, nosotros ya a nuestra edad somos una generación... Benjamín Hawking, Renato Prono, yo que estamos cerca de los 30 o pasando ya los 30 inclusive, que podemos darnos el lujo, digamos, de entrenar y dedicarnos al deporte como una profesión. Fuimos uno de los primeros que volvimos a nuestro trabajo, a nuestro lugar de trabajo, digámosle, por medio del Ministerio de la Secretaría de Deportes, ¿verdad? Que consiguió eso temprano, ya en la primera fase. Nos sentimos privilegiados y mimados, eso era algo distinto en años anteriores. Yo hace 15 años que hago este deporte, hace 15 años que soy atleta federada soy de atletismo y ahora podemos decir que estamos ya llegando a un nivel competitivo, no solamente el nivel para competir con otros países, sino que tenemos tan buen apoyo que podemos entrenar como ellos. Si bien ellos ya hace años que tienen este apoyo, nosotros ya no podemos, el famoso no podemos más quejarnos, ¿verdad? Realmente cambió bastante. Éramos, por ejemplo, cuando empezó la beca élite de atletas élite de la Secretaría de Deportes, éramos 22 y ahora ya somos más de 50, más de 60, así que por supuesto que hay atletas que también necesitan apoyo, pero lastimosamente tenemos que ser solamente pocos hasta ahora, pero va a ir creciendo, cada año sube más ese número y yo creo que cada vez más Paraguay se está haciendo notar también en otros ámbitos que no sean, o sea, que en el ámbito deportivo, ¿verdad? Que no sea solamente Brasil y Estados Unidos, sino también de repente entra un poco de Paraguay. A todo juego por la Deportiva. Bueno, ya escuchamos a Camila Piedelicúa, nuestra atleta que se está preparando para los Juegos Olímpicos, que reiteramos así como están las cosas, se va a desarrollar el próximo año, siempre en Tokio. Bueno, el atletismo, Jorge, un deporte que ha tenido sus crecimientos por etapas en nuestro país, como que de repente hubo décadas en donde tuvimos una buena cantidad de corredores, otras épocas tuvimos buena cantidad de lanzadores, hoy día estamos teniendo una buena cantidad de fondistas, medio fondistas y atletas de pista otra vez, porque no solamente Camila compite en pista, sino hay otros corredores de 100 metros, de 200, que por décimas de segundo nos están clasificando, o sea que podemos decirle que ahora estamos teniendo una generación de corredores de vuelta, Jorge. Asimismo, Salvador, y sobre todo por el gran apoyo que está dando el Comité Olímpico y la Secretaría Nacional de Deportes en el aspecto económico. Y lo que decía la Pantera, le da la posibilidad a los atletas de dedicarse exclusivamente a la práctica del deporte. No como antes, que tenían que trabajar de mañana y tarde y en los momentos libres a la noche iban a hacer un tremendo esfuerzo para ponerse a tono en los entrenamientos. Y esta atleta, la mejor de nuestro país, la más completa, tiene en sus genes el atletismo. Porque Magdalena Cubas, que en su momento brilló en los Juegos Universitarios de antaño, era campeona lanzadora de bala, de disco, de martillo, una atleta completísima también en cuanto a estas modalidades del lanzamiento. Y el padre de Camila, Juan Carlos Pirelli, el doctor Juan Carlos Pirelli, fue basquetbolista del Club Sol de América. Sí, señor, totalmente. Y Magdalena llegó a ser pentatleta, o sea,
5 pruebas, además de las pruebas individuales que estaba diciendo. Bueno, siguiendo un poquitito con el tema olímpico, Marcelo Aguirre, mesatenista compatriota, 3 Juegos Olímpicos disputados ya tiene Marcelito. Y está asegurado otra vez para Tokio 2020, que se va a desarrollar en el 2021. Y él hace rato que juega profesionalmente. Él y Ale Toranzo son los que se dedican y cobran plata, juegan por clubes oficiales en campeonatos tremendamente profesionales como Alemania, como Suecia, como España en su momento, y ellos viven del tenis de mesa. Y Marcelo, justamente eso me decía, que Marcelo comenzó muy chiquito, ¿verdad? Pero me contaba justamente que no hay nada mejor que poder vivir del deporte que te gusta hacer desde chico, Jorge. Así es, y estimo que estaría ya rondando los 30 años el chico Marcelo Aguirre, te digo, porque en su momento debutó muy joven y tiene una enorme trayectoria en esta disciplina deportiva, una vasta experiencia, y compitió en altísimo nivel en los Juegos Olímpicos donde le cupo participar. Sí, a los 15 años él ya era una figura campeona panamericana, títulos sudamericanos, ya estaba clasificado en los Juegos Olímpicos. Realmente le seguimos diciendo el chico y hasta le decimos Marcelito, ¿verdad? Porque tenemos esa imagen de un Mita ahí que competía contra los brasileños, entre comillas, que en realidad eran todos chinos, ¿te acordás? Sí. En los Juegos Olímpicos y también en los Juegos Sudamericanos y Panamericanos. Y él le ganó a Tsuboi, en su momento el mejor metatenista que tuvimos por acá, que creo que es de origen japonés, representando a Brasil. Le ganó a Chen, a otro chino también que representaba a Brasil, había otro que representaba a Argentina, que no me acuerdo, y así con esas condiciones, y teniendo acá teníamos mesas en ese momento. Ese es otro detalle también del crecimiento de un deporte como tenía mesa, que ahora acá Paraguay tiene su propia Liga Nacional de Clubes, tiene torneo apertura, clausura, y después tiene su Liga Nacional de Clubes, y además organiza juveniles, panamericanos, sudamericanos, hasta etapas del Campeonato Mundial de Tenis de Mesa, ya se han hecho en los últimos 5 años acá en Paraguay. Y eso, desde que tenemos además el hermoso estadio de tenis de mesa, en donde vos tenés 8 mesas en las que se pueden jugar al mismo tiempo, y además tenés las mesas de entrenamiento. Aparte de tener lugar para el público, es más grande que muchos estadios de fútbol de salón de nuestro país. Entonces, ese crecimiento que se ha dado, pero como charlábamos con Marcelo en la época donde él empezaba, y antes, en la época de Gavilán y compañía, vos tenías 3 mesas en La Pacho, tenía 2 mesas en Sajonia, tenía 3 mesas allá en Los Boscos, y por ahí nomás te iba quedando, Jorge, y así igual sacamos estos tenistas. Imagínate ahora, como decía el presidente de pasada, con la infraestructura que tenemos y con el respaldo que se tiene, ¿cuántos jugadores jóvenes más podemos ir sacando para un futuro cercano? Y se desarrolló muchísimo esa disciplina deportiva, y te recordabas de Toranzo. Toranzo lo tuve de vecino en el barrio obrero en Asunción. Él estaba ahí sobre la calle Quinta Proyectada de Nuestra Señora. Su padre era muy amigo nuestro, estaba prácticamente todo el día en mi casa. Y este chico, Toranzo, prácticamente nació con la raqueta de tenis. Pues a los 3, 4 años él ya jugaba con su padre, que también llegó a ser un gran atleta en esta disciplina deportiva.